Muchas gracias, querido José María, por la invitación acá al Consejo de Seguimiento Futuro. No sé por ahí otro amigo que siempre no lo invita, no lo invitaba a la facultad, no sé si está acá, porque yo creo que empezar a ver algo, pero Miguel, ¿ando por ahí Miguel? Ya está casado. Bueno. De mi parte, como le dije, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Jujuy. No recuerdo haber sentado alguna vez acá en el consejo, pero sí hice varias veces en la facultad. Algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de escucharlo cuando venía con Juan Pablo Ben, hablar de distintos temas. Fue 2018, 2019, por parte de la pandemia. Y después, bueno, ya nos dedicamos a dar curso de forma virtual con Juan Pablo. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de cada 2 semanas estar actualizando los distintos colegas de todo el país sobre distintos temas, pero con la experiencia que nosotros tenemos, créanme que esto es lo mejor, estas capacitaciones presenciales, porque uno tiene un foco mucho mayor en la capacitación presencial que en la virtual. Siempre decimos como Juan Pablo que hay que evitar esto de escuchar las capacitaciones fondo y verlas en el costado. Hay gente que está trabajando y tiene otra PC, otra pantalla y lo van viendo, y es como que no le van dando mucha importancia a la capacitación como se merece. Como verán, estoy un poco nervioso, siempre un poco nervioso con el chat, a pesar de que, bueno, uno tiene ya sus años. Y bueno, este tema de modernización laboral, primero, por supuesto, aclararles que pueden hacer las consultas cuando lo quieran, no hay ningún problema. Pueden levantar la mano, no sé si hay un micrófono para darles, pero bueno, como no es exclusivamente presencial, lo podemos hacer por fuera del micrófono. Yo por las dudas, yo por las dudas estoy grabando a la capacitación en mi compu, siempre grabo todo lo que doy para después tenerlo o de recuerdo, que alguien quiera poder escuchar. Y después para controlar lo que uno dice, ¿no? Porque a veces algunos dicen, no, porque en el curso vos dijiste tal cosa. Y yo digo, no, a ver, chequemos el aceite. Ahora les voy a pasar un enlace, ¿sí? Para que todos puedan ver el material de esta capacitación, ¿sí? Es una pequeña carpeta donde tiene la normativa actual, hay un cuadro comparativo, hay unos pequeños apuntes que yo hice sobre esta temática. Y bueno, siempre acostumbro a dar mis capacitaciones de distinta manera a la anterior, en función de las novedades que van surgiendo, pero también en función de las consultas que van haciendo los colegas, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Ahí paso el QR. Pueden ir preparando sus teléfonos, por favor. Así queda el material. Después en esa carpeta seguramente suba un par de cuestiones más, pero ya no queda ahí. Sí, ahí lo conecto. Gracias. Bien, estaba tan nervioso que no había conectado la pantalla. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, si me pueden apagar la luz esta de acá de frente, por favor, para que se vea un poco mejor la pantalla. Yo calculo que usted hace clic aquí, y hace clic aquí, y hace clic aquí. Ese código QR, ¿lo pueden ver? Si no se ve, no importa. Muy chiquito. Vamos a abrirlo acá. Ahí está. A ver, me confirmo si pueden entrar. Un segundito más, porque quiero tener esa sensación de que todo me está sacando de foto. Vean, si es verdad que fuerza que soy, pero quiero que me saquen la foto. Está bien, pero bueno, en realidad me están viendo el material. Lo pongo un poquitito más grande. Ahí estamos. Ya si no lo sacan ahí, ya tienen que ir pensando en cambiar el celular. La gente que va llegando, si quieren, acá hay lugares, hay unos 6, 7, 8 lugares acá adelante, por si quieren sentarse. Ahí está el material.
siempre suelo publicar actualizaciones del material, porque bueno, recién por ejemplo veníamos de viaje ahí con el licenciado Federico Rueda, él es el coordinador de NOVA, y venimos con el licenciado Agustín Arena, que es secretario de nuestro consejo. Y bueno, en el medio Agustina chusmeando en las redes me dice, mirá, y salió el primer fallo en contra de la ley de, ¿cómo se llama?, de reforma laboral. La reforma laboral. En la justicia de Córdoba salió el primer fallo, ¿sí? Donde ya el primer fallo donde se declara la inconstitucionalidad de esa norma, ¿sí? Por un caso donde había un juicio que se estaba prosiguiendo, ¿sí? Y hay una cuestión de derechos adquiridos, derechos de expectativa. Se supone que si una persona fue despedida hace un tiempo y hizo un juicio, tiene derecho a la indemnización que le correspondía al momento del despido, y no con la nueva indemnización que corre a partir de ahora, ¿sí? Pero bueno, era simplemente para comentarles eso, que ese fallo, por ejemplo, ahora no lo van a ver en el material, pero yo lo voy a subir en un ratito. Bueno, voy a bajar con un pequeño apunte, siempre voy anotando sobre esos apuntes para que lo uso como ¿cómo se llama?, de apuntador, de pizarrón al blog de notas. Y acá, el primer punto que iba a plantear es esto, ¿sí? Este enlace que les dejo aquí, que es la reforma laboral anterior. O sea, podemos tener en cuenta que es la tercera reforma laboral que tiene el gobierno de Milei, ¿sí? La primera fue en el DNU 70 del 2023, ¿sí? Que salió apenas asumió el presidente Milei, creo que fue el 20 de diciembre. Luego hubo una segunda reforma laboral, que fue con la ley 27.742. ¿Por qué? Porque la primera reforma, la del DNU 70, había quedado sin efecto por una medida cautelar planteada por la CGT y otras entidades, ¿sí? Y bueno, y esta es la tercera reforma. Por supuesto que el gobierno, cuando vio que había salido el DNU 70 y la medida cautelar contra el DNU, algo que está el otro micrófono. Bueno, ahí está. Les decía, cuando el gobierno vio que ya no tenía sentido seguir manteniendo la justicia del DNU 70 del 2023, arrancaron con esta nueva reforma laboral. Y esta reforma laboral, que es la ley 27.802, ¿sí? 27.802, el proyecto de esta reforma laboral salió cerca de octubre o noviembre del año pasado. El borrador del proyecto empezó a circular en los medios, con algo polémico, porque inclusive en esta ley de reforma laboral es una ley ómnibus que tiene no solo disposiciones vinculadas a la parte laboral, sino también aspectos vinculados al impuesto de ganancias, aspectos vinculados a otras temáticas, ¿sí? Pero bueno, se le llama yo le digo reforma porque en realidad es modernización laboral, y nos vamos a centrar solamente en eso, ¿sí? La modernización laboral. Y cuando nosotros hemos analizado el articulado de esta ley, acá adelante le voy a decir que no, vimos que los primeros 58 artículos hablaban de la reforma a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Después, del 59 al 78 se estableció el Fondo de Asistencia Laboral. Después del 79 al 90 la modificación a la Ley de la Justicia Laboral. El 91 al 95 también habla de la justicia laboral. El 96 y el 98 habla de horarios profesionales para los casos de juicios laborales. 99 a 100 la modificación a la Ley 24.013, que es la Ley Nacional de Empleo, donde se habla de registración laboral. El 101 la modificación a la Ley 11.544 de jornada de trabajo. 102 a 103 modificación a la Ley 25.877. ¿Sí? ¿Por qué será?
Después está 104, 105, modificación a la ley de pymes, la 24, 467, se modificó la ley de trabajo a domicilio, se modificó la ley de 11.713. Yo creo que es algo de acá, ¿no? Me parece, no sé por qué se pone. Debe ser que se mueve algún cable ahí abajo. Después del 108, 111, la modificación a la ley 26.844, que es la del empleo doméstico. Después una modificación a la ley de trabajo agrario, la 26.727. Modificación no modificación, sino que ya se incorpora un articulado vinculado con los trabajadores de plataforma, es decir, Rappi, Didi, Uber, Cabify, etc. El 130 habla de bolsa de trabajo. Después se modifica la ley de convenios colectivos, la ley de asociaciones sindicales, la ley de negociación colectiva. Después la de formación laboral básica. Hay una modificación a la ley complementaria de la AFT. Y después está esta otra sigla, que es el RIFL, que es el régimen de incentivo a la formalización laboral, que significa un menor costo laboral para aquellos empleados nuevos, ¿sí? Eso también lo podemos. Después hay unos beneficios para la gente que ya está registrada, y bueno, después algunos artículos más, ¿sí? O sea, todo eso que hemos hablado son todos vinculados específicamente a lo laboral, pero después de ese artículo, lo vamos a ver acá en el Infonet, para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay uno que, por ejemplo, habla de la ley de impuestos a la ganancia, 27.802. Como siempre, nuestra recomendación, no googlear ley 27.802, sino entrar a Infonet o al boletín oficial si quieren, pero en Infonet está bueno porque tengo este enlace, texto plano, y aparte puedo ir viendo, si yo clic aquí, el texto completo, y seguramente esto dentro de, no sé, menos de un año va a sufrir modificaciones también. ¿Sí? Entonces, cuando haya modificaciones, yo voy a ver aquí abajo un botoncito que va a decir texto actualizado. Como ahora no vamos a centrar específicamente en la ley 2744, voy a hacer la misma búsqueda, en este caso, en Infonet, ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo que todos aprendemos en la facultad, y ahí entramos a la ley 2744, y como ustedes verán, tenemos texto completo de la norma, el texto original, y el texto actualizado de la norma. Ese texto actualizado, por supuesto, que ya incorpora la reforma por la ley 27.802. Es más, si nosotros apretamos control F para buscar dentro del texto, ponemos 27.802, ¿sí? Y aparece 65 veces ese término, ¿sí? El artículo 2 fue sustituido por el artículo 1 de la ley 27.802, el 4, el 9, el 11, el 12, el 15, el 16, el 18, etcétera, etcétera. Entonces se modificaron varios artículos de la ley 27.802. Entonces hay que volver, yo sugeriría que nosotros, como profesionales de ciencia económica y asesores de los empleadores, en general nosotros somos asesores de los empleadores, pero a veces nos toca algún caso donde un trabajador nos viene a pedir asesoramiento, ¿sí? Por la duda, pregunto, ¿no? ¿Quiénes le quedan sueldo aquí? Bueno, somos como la mitad, le quedan sueldo, perfecto. Bueno, van a tener algunos pequeños cambios. Bueno, no voy a hablar de este caso, si bien yo difundí hace tiempo un video con Juan Pablo de que yo hacía un chiste ese, no sé si lo vieron el video, pero bueno, yo no sé que buscaba en el proyecto de reforma laboral cuál beneficiaba a los trabajadores, y yo que estaba buscando nada que beneficiar al trabajador. Él tiene una pequeña mentira porque hay un par de artículos que siguen. O sea, de los
Ya les digo. A ver, ¿cuántos artículos tiene la ley 702? Tienen 218 artículos. Bueno, hay 216 que benefician al trabajador y 2 que benefician. Perdón, 216 que benefician al empleador y 2 que benefician al trabajador. Pero tranquilo, lo que pasa es que nosotros estamos generalmente del lado del empleador y es importante saber esto de las modificaciones que hubo porque uno le tiene que informar al empleador primero que nada y después ir viendo cómo trabajar uno. Les doy un pequeño ejemplo. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Ayer me junto con un cliente y le digo, él es abogado, tiene una estación de servicio y desde hace mucho tiempo venía aprovechando el beneficio de pagar a los trabajadores en efectivo. ¿Sí? O sea, ¿qué hacía él? Venía un trabajador, yo quiero trabajar aquí, le hacía la entrevista, le daba un par de hojas así que era solicitud de empleo, ponga aquí el legajo, ponga su DNI, el recorrido desde ya hasta la empresa, ponga su formación, etc. Y había una hojita donde decía, por el presidente autorizo a XXSFL a que pague en efectivo. Obra que no era algo voluntario, digamos, no quiero una voluntad forzada. Él le decía, firmame esto, que con esto yo te me puedo pagar en efectivo y el día de mañana no me vas a reclamar sobre alguna nulidad del pago o lo que sea. ¿Sí? Ojo que eso lo admitía la ley, lo vamos a ver. Voy a buscar aquí el texto de la ley 2744, no en la actualizada, sino del original. A ver. El 124. A ver. Ahora han cambiado bastante. Fíjense que el texto acá ya decía que deberá ser pagada en efectivo, el texto original de la ley. Después, ¿sí? Había una parte del artículo que hablaba de una opción al pedido del trabajador. Esto fue mutable, imagínense que esta ley es del año 76. Pero en el último texto decía que siempre el trabajador conserva el derecho de solicitar que en vez de pagársele por transferencia bancaria por cheque, se le pague en efectivo. Y esa voluntad, como les digo, no era tal voluntad porque en este caso al menos de este cliente, él se lo hacía firmar, ¿sí? Era una voluntad forzada. En cambio ahora, fíjense que ya no dice eso, ya dice, las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse bajo pena de nulidad únicamente mediante la restitución en cuenta abierta a su nombre en la entidad bancaria o en la institución de ahorro oficial. Por lo tanto, cuando yo ayer me encontré con este cliente, le digo, doctor, acuérdese que los sueldos de marzo pague en abril, ya no les puede pagar efectivo. Y como él no solo que es abogado, sino que tiene su asesor legal en materia laboral, porque antes él litigaba, pero ahora que está un poco mayor ya no quiere litigar la parte laboral, dice, me dice en el alto sabrano, pero mi abogado laboralista. Ya, yo a veces tengo la mala costumbre de hacer las cosas ahí nomás y le digo, bueno, a ver qué me dice. Le pongo el altavoz. Le digo, digamos, ¿cómo va Marco? Bien, ¿cómo le va, doctor? Yo no sé si usted está al tanto que ya no se puede hacer eso que hacer contestación. Sí, yo sé que la verdad que no la había reforma laboral, pero bueno, lo juntemos la semana que viene. ¿Qué quiere decir con esto? Que el abogado no la había visto en profundidad la norma, pero además que es deber nuestro como asesores contables, laborales o liquidadores de sueldo del empleador, que hay ciertas cosas que van a cambiar a partir de ahora, otras que van a cambiar a partir de junio y otras que van a cambiar más o menos dentro de unos 6 meses. Porque hay distintas fechas de vigencia de esta reforma. Pero en definitiva, en cuanto a esto que se usa mucho en el interior, ¿sí?
¿Usted por qué piensa que esta persona, que este dueño de la empresa, pagaba en efectivo? ¿Alguien se imagina por qué lo hacía? ¿Alguien entiende? Una de las razones, por mucho efectivo, no me gusta. Bueno, el tema es que ahora las estaciones, antes vendían el 80% en efectivo y el 20% en tarjeta, ahora se cambió de eso. Inclusive les afectó muchísimo la seguridad. Cuando un montón de gente va y paga con tarjeta, bueno, transferencia no aceptan ellos por una cuestión de antifraude, pero mucho venden con tarjeta. Entonces eso ya no lo tiene. ¿Hay alguna otra respuesta? Claro, pero en este caso él tenía todos sus trabajadores registrados. O sea, él sí lo que hacía era los registraba por una cuestión de riesgo de trabajo, por una estación de servicio. Él dice, en algún momento me pasará algo, en vez de tenerlo en negro, prefiero tenerlo en blanco, pero voy a jugar con el pago del sueldo. ¿Alguna otra razón por la cual la persona pagaba en efectivo? Podía pagar en tarjeta distinta. Totalmente. Entonces, él en el recibo ponía la fecha de pago, por ejemplo, el sueldo de febrero, 4, 5, 6 de marzo, después del cuarto día hábil de carne, pero en realidad le pagaba el 15, 20, 25 de marzo, de acuerdo a la disponibilidad que tenía, a ver si no tenía plata, etc. Entonces eso, ese era totalmente, ¿sí? Pagar más tarde. Y otra razón es que, al menos en el caso de esta empresa, cuando ellos hacen la rendición del efectivo en una planilla, deben todo tener algún faltante, ¿sí? Entonces es lo que me dice, acá chicos, adelante hay lugar, ¿no? La gente que llegó un poquito tarde, perdón, no, mentira, es para, ¿cómo se llama? Para descomprimir. Pero acá hay lugar, gracias. Por las dudas, ya que los chicos vinieron, les voy a dejar de vuelta a la gente que vino un poquito más tardecita, si pueden hacer de vuelta ¿cómo se llama? Escanear el código QR con el material. No sé si había personas que no lo habían sacado todavía. ¿Alguien no lo pudo sacar, por duda? Creo que todos, ¿no? Si no, no hay ningún problema. Después me lo piden por email. Les dejo acá mi email: marcoscol@hotmail.com. Ese es mi correo. ¿Sí? Así por cualquier cuestión vinculada con esto, sí. Sí, por supuesto. Muy bien, listo. Hasta el mail entonces. ¿Y cuál era la tercera razón, digamos, por la cual podía, yo entendía que esta persona lo quería hacer así en efectivo? Porque él me decía que los faltantes no los podía descontar el recibo de sueldo y por lo tanto tenía que transferirle la suma en el neto normal, digamos. Entonces, por ejemplo, teníamos un sueldo básico de 100, descuento de 17, supongamos, sueldo neto de 83, pero a su vez tenía un faltante, supongamos, de 3 pesos. Él, con el recibo de sueldo, él decía 83 a cobrar, pasaba por la caja de la empresa, la entrada del recibo, le decía acá tenés 80. ¿Por qué 80? No, porque acá tenés, porque es faltante. Ah, tienes razón, si yo. Tienes razón por los faltantes, porque yo cuando estaba en la playa, salí y veo que faltaban 3. En general no había problema con eso, porque los son conscientes de que tienen faltantes, ¿no? A veces pasa que los compañeros, bueno, es que los compañeros que se dio el turno, ven que se hace cargo de faltantes, porque suele pasar. Entonces esta persona me decía, si yo pongo el recibo de sueldo faltante 3, he tenido casos donde el empleado me impugnaba eso, me decía que yo no le podía descontar esos 3, sino que él
tenés que cobrar los 83, después ir al otro día a la administración y decir acá tiene los 3 pesos. ¿Cómo andás acá? ¿Estaba recién? No. ¿Seguro? Pregunté por Miguel y... Sí. No, bueno, pero no se olvide entrar. Después tomó un café. Me decía la gente que yo venía varios años, cuando iba a la clase de la facultad, y luego invitado, pero bueno, hice llorar, fue un buen motivo. Listo. Entonces, esa es una de las grandes novedades, ¿sí? El tema de que ya no se puede hacer eso. Por lo tanto, pregunto, ¿alguien lo hacía acá en Jujuy? ¿Alguien tenía un caso de alguno? No digo que todos, pero yo lo tenía, el caso es real, ¿no? Y yo tranquilo que no somos los únicos, pero Marco, sí, perdón. ¿En la actividad agraria es permitido? Recordemos primero que está muy buena pregunta de la actividad agraria, pero hay que tener presente dos cosas. La ley, esta, la 27.802, que es esta que está acá, modifica el régimen de trabajo agrario, la 26.727. Vamos a verlo aquí, en la ley 26.727. Perdón, antes que me olvide, en el texto de la ley, en el alcance, en el ámbito de aplicación, fíjense que dice: la 2744 no se aplica al sector público, no se aplica a casas particulares, porque se aplica la 26844, salvo que la 26844, que lo dice, que todo lo no previsto por esta ley se aplica a la 2744. A los trabajadores agrarios también pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a ver si en el trabajo agrario está prevista la forma de pago, y si no está previsto, vamos a aplicar. Después habla de que no se aplica la ley de contrato de trabajo a las contrataciones de obras, servicios, etcétera, porque siempre estaba ese problema de que había gente que decía: che, yo tengo un albañil de casa, y el tipo va todos los días, no sé, de 7 a 11 a hacer la obra, etcétera. Le pasa algo y en algún momento tengo el miedo de que me diga que soy un empleado de relación de dependencia. Por acá ya le dice claramente, antes no lo decía, que esa contratación de obras, servicios está fuera del alcance de la ley de contrato de trabajo. Después, tampoco aplica a los trabajadores independientes y sus colaboradores, ¿sí? Que es una figura que también surgió con la ley 27.742. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Por la duda que tenemos de la 70 en la primera reforma, la ley 27.742 de 2024 en la segunda reforma y la 27.802 y en la tercera reforma, ¿sí? Y eso de los trabajadores independientes, del PADIC, que es el servicio que se utiliza en la página de ARCA, si yo tengo una relación de colaborador con 1, 2 o 3 personas, queda fuera del alcance de la ley de contrato de trabajo. Eso fue clarificado ahora, porque cuando salió la ley 27.742, dentro de esa ley se hablaba de la figura del colaborador, pero en un momento se decía se excluye del alcance de la ley 27.44. Después, tampoco se aplica a los prestadores independientes de plataforma, lo que decía recién, Rappi, Didi, Uber, etc., y al personal embarcado, ¿sí? Que es gente que trabaja, tiene un régimen especial de trabajo, porque están en el mar, digamos, y finalmente a las personas privadas de su libertad. A todo eso no se les aplica la ley de contrato de trabajo. Y en general sí se aplica cuando existe una relación de dependencia, vamos a decir, en el sector privado. Cuando una persona se obliga a prestarle a otra sus servicios, su fuerza de trabajo, pero bajo relación de dependencia. Y recordemos, la relación de dependencia tiene tres dependencias o 3 subordinaciones, ¿sí? La técnica, la jurídica y la económica. Guarda con esto, ¿por qué? Porque si viene una persona y me dice: mira, Marcos, abrí una carnicería y tengo 2 muchachos de la mañana
y uno en el campo. Los voy a poner como colaboradores, ¿sí? Y lo hago cumplir horario, le doy orden, si vienen tarde los sanciono, etcétera, etcétera. Ya estamos en una relación de dependencia laboral encubierta. Entonces, por más que yo lo tenga en el PADI, figura de colaboradores, como otros sean monotributistas, lo haga facturar, si yo acredito que tienen que cumplir horario, que yo le daba directiva, etcétera, no es una relación de colaborador genuina, sino que es una relación de dependencia encubierta. Entonces, eso también hay que avisarle a nuestros clientes de que cuando aplique la figura del colaborador, tiene que tener cuidado de no dejar ciertos rastros, digamos, ciertas pruebas. Y entonces el día de mañana, ese carnicero viene en medio de la tarde, yo no sé decir nada. Pues les quiero decir, 3 días de suspensión por llegar tarde, ya le estoy aplicando el régimen de la subordinación jurídica y estoy sustituyendo la voluntad del empleador, del trabajador por mí. Muy bien. Entonces, les decía eso, que esta ley, como siempre, se aplica a relaciones de dependencia laboral en el ámbito privado, pero no todas en el ámbito privado, sino que hay algunos casos como trabajo agrario, casos particulares, no se aplica. Viendo la consulta de, ¿cómo tu nombre? De Miriam, ¿sí? Vamos a ir a la 26, 727, ¿sí? En este momento no recuerdo exactamente, tiene varios artículos, pero acá tenemos, fíjense, pago, acá el contrato de trabajo agrario, remuneración y su pago, ¿sí? Serán acordadas, etc. Forma de su determinación, no lo dice acá, sigamos. Periodo de pago, ¿sí? Ese, acá hay una diferencia con la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo, ¿qué nos dice? Que yo le tengo que pagar dentro del cuarto día hábil de cada mes a la persona que está mensualizada, ¿sí? Y en este caso dice, le debo pagar al vencimiento de cada mes calendario. Pero bueno, no habla todavía de la forma de pago. Después habla del lugar de pago, ¿sí? Y después acá, fíjense que dice, habla de la previsión, prohíbese el pago de remuneración mediante bono, vale, ficha o cualquier tipo de papel o moneda distinta en el curso legal. Y o sea, me sigue diciendo, voy a tener que pagar el dinero, no le pagué con, no sé, un trabajador agrario, ¿ah? Con licor, con, no sé, un litro de vino, lo que sea, sino que le tenés que pagar con monedas, ¿sí? Pero ojo, porque en el caso de la ley de contrato de trabajo yo puedo pagar con moneda extranjera. Ahora, en cambio, el trabajador agrario no. Sigamos por las dudas. Listo, ya pasamos a los 8 resultados. No habla de que está prohibido el pago de efectivo, ¿sí? Entonces, obviamente que puede tener una interpretación. Yo puedo decir, ¿en qué le puedo pagar? Bueno, ahí me dice que le pague en moneda del curso legal. No me prohíbe el efectivo, ¿sí? Pero otro tranquilamente podría decir, sí, pero fíjate que vos tenés que aplicar la ley de contrato de trabajo porque en el ámbito de aplicación dice que son de aplicación supletoria a la ley de contrato de trabajo. En principio yo diría que no hay problema en pagarle en efectivo al trabajador agrario, ¿sí? Lo que pasa es que eso también venía porque en el campo muchas veces lo contaban banco. Totalmente. Claro, sí, ahora yo recuerdo que justo lo estoy hablando con un colega porque en Catamarca hubo una época muchos diferimientos impositivos, ¿sí? Muchos establecimientos agrarios que eran de olivo, de jojoba y otros que en realidad eran empresas que tenían sede en Buenos Aires, que tenían mucho impuesto para pagar y donde se dijeron como poner un establecimiento en Catamarca, agrario, donde vamos a plantar olivo. Y lo que provocamos ahí, lo que invirtamos ahí, lo vamos a sacar del impuesto que dejamos de pagar a la nación. Entonces hubo una época, no sé, cerca de 200 emprendimientos en Catamarca de ese tema,
ahora ya no están tanto, pero cuando estaba en esos centros de emprendimiento había estudios de Catamarca, que como él dice, el estudio se hacía la transferencia bancaria, después ellos sacaban la plata de la caja del banco e iban personalmente el contador o su empleado a pagar los sueldos en efectivo al lugar de trabajo, ¿sí? Pero bueno, yo no encuentro que se lo prohíba en la ley de trabajo. Muy bien. Por favor. Acá yo hice un cuaderno de notebook LM, a ver, lo vamos a tratar de abrir aquí a ver si funciona. Bueno, acá hay el texto de la reforma laboral, pero está en un PDF que era uno escaneado y hay un cuadro comparativo. Yo ahora voy a hacer algo en vivo para que ustedes aprendan cómo se hace y ustedes lo pueden aplicar, pero crear un cuaderno solo con la ley del contrato de trabajo. Pueden crear un cuaderno con la ley del contrato de trabajo, más la ley 27802, más el texto anterior de la ley del contrato de trabajo, más el texto actual de tal ley, o pueden crear con varias fuentes, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Entran a esta página, no LM, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Yo les muestro aquí, así ven, notebook LM. Lo buscan, lo googlean, si quieren, yo lo voy a googlear acá. Notebook espacio LM. Entran al primer enlace, ¿sí? Y pueden probar notebook LM y ahí se abre, ¿sí? Tienes que tener cuenta de Gmail. Y yo tengo cuenta de Gmail, que ya básicamente marca con error con mail, pero eso no importa. No tengo Gmail largo, pero tengo mi cuenta de Google, digamos. ¿Sí? Yo acá voy a crear un nuevo cuaderno, ¿sí? Y ese nuevo cuaderno yo lo voy a subir ahora la ley 2744 y la ley 2782. Por supuesto, los textos actualizados. ¿Sí? Dice acá, esta es la 2744, el texto actualizado. La voy a guardar con PDF para que me quede el texto ahí. La ley 2744. Y después la ley 27802 también le doy guardar como PDF. Se guardan 33 páginas. Y por la duda, ya que estamos, como dijo la colega Miriam, vamos a guardar también la ley esta de 26727 de texto actualizado. Y vamos a ver qué nos dice el 26727. ¿Cuál es la particularidad de este cuaderno de notebook LM? Que no alucina. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez cuando usan una inteligencia artificial, por ejemplo ChatGPT, cuando uno le pregunta sobre normativa laboral o normativa impositiva, a veces empieza a inventar, ¿qué me está diciendo Willis? Entonces, ¿de dónde saca esto? Bueno, pasa que el ChatGPT opera con la base de datos de todo el mundo, empieza a buscar por todos lados. En cambio, esta inteligencia artificial, el notebook LM, lo que hace es, yo le estoy diciendo acá, te voy a subir tres leyes, tres textos legales, te voy a hacer preguntas y no te salgas de él. ¿Sí? No empieces a desvariar, a mezclar. Entonces vamos a entrar acá, vamos acá y acá tenemos las tres leyes, ¿sí? La 2744, la 2782 y la 2725. Yo las arrastro. Yo ahora les voy a dejar el enlace este para ustedes. Cuando yo arrastro, automáticamente la inteligencia artificial toma lo que subí y lo nombra automáticamente el cuaderno. Ahí como que se equivoca porque yo subí las tres leyes, pues bueno, yo le voy a poner acá normativa laboral 2026 actualizada. Ese va a ser el nombre del cuaderno. Yo acá lo voy a compartir, ¿sí? Para que puedan entrar todos, cualquiera, digamos,
cualquier con el enlace, lo copié en el enlace, lo voy a guardar y lo voy a abrir aquí. ¿Sí? Y acá vamos a hacer de vuelta esto que hicimos recién, ¿sí? Espero que funcione. Compartir, que era el código QR, este es otro QR, recuerden, para los celulares. Acá, donde sacan fotos, para ese es el QR solamente del cuaderno, pero reitero, simplemente no da cuenta. yo les estoy mostrando una pequeña herramienta que le va a servir en el futuro para, por ejemplo, cuando dentro de poco va a salir la reforma tributaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente va a cambiar la ley de procedimiento tributario, va a cambiar la ley de procedimiento administrativo, etc. Bueno, uno ahí ya puede ir tratando que ¿sí? Bueno, cuando ustedes entran ahí, van a entrar a este cuaderno, ¿sí? Y acá yo les voy a preguntar, por ejemplo, lo que dijo Miguel. En el caso del trabajador agrario, ¿está prohibido pagarle en efectivo? De vuelta, antes de darle enter, siempre yo le hago la misma advertencia. No es que lo que diga la inteligencia artificial es palabra santa. En este caso en particular, esta inteligencia artificial va a buscar en la ley de trabajo agrario, seguramente va a ver que no hay nada, me imagino, ¿no? Después va a buscar la ley de contrato de trabajo, va a ver que ahí se aplica al trabajo agrario supletoriamente y ahí seguramente va a ser una interpretación. ¿Sí? Y no se asuste si dice algo contrario a lo que ustedes están pensando, porque ahí la inteligencia artificial le va a justificar por qué lo dice. Entonces vamos. Ahí está, buscando, dice, no está prohibido. Pregunta traicionera del medio, ¿no? Dice, la ley, si bien está esforzando las regulaciones mediante impuesto de cuenta bancaria gratuita en sitio de decisión fundamental, ¿sí? Acá está, fíjense que ahí dice, ¿sí? Pero acá dice el trabajador podrá exigir que sus informaciones sean abonadas en dinero efectivo, ¿sí? Eso lo dice, vamos a chequearlo con las dudas con el artículo acá, acá. En lugar de pago, habrá información ante el puesto de cuentas bancarias. El trabajador podrá exigir que sus remuneraciones sean abonadas en dinero en efectivo en lugar de hacerlo conforme al sistema previsto en el primer párrafo. Es casi lo mismo que decía antes en la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Déjenme fijar, yo no recuerdo bien si yo le había hecho una copia a las 27:44 antes que se reformara. Un segundito. Acá está. Dice texto de la ley 2744 previo a la organización laboral. Acá está. Ese era el texto que tenía antes, ¿sí? Yo lo guardé por las dudas, porque hoy yo ya no puedo hacer este texto, puedo hacer al original del año 76 o al último. Y acá, vamos de vuelta. Digo, esta generación de texto está casi igual que la que tiene. Perdón. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Estaba el texto del decreto 70 del 2023. A pesar de que el decreto 70 del 2023 estaba suspendido de la justicia, y uno entraba en Infonet y seguía figurando ese mismo texto, ¿sí?
Ahora ese 124, dice que ya no aparece así, sino que aparece de la siguiente manera. 124. ¿Bien? Acá ya no hace referencia al DNU 70, sino que ya hace referencia al ley 27802. Como ustedes podrán ver, hay artículos que habían sido ya modificados por el DNU 70. La aplicación del DNU 70 estaba suspendida en la justicia, y lo que hizo el gobierno del presidente Milei fue presentar un nuevo proyecto ya para que salga por ley. Entonces ahí se supone que va a tener más estabilidad que el decreto. Pero ya hemos visto que, como dijimos al principio, hoy salió el primer fallo declarando la inconstitucionalidad. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vuelvo acá. Sí, dice que no está prohibido. Y esto, para que ustedes lo sepan manejar, uno puede posicionarse sobre el 1 que sería como la cita de la fuente, y dice el artículo 36, el lugar de pago, o sea, está diciendo ese artículo. Y si yo en vez de posicionar por lo hago sin hacer clic, hago clic, me dice de dónde lo sacó, y me dice lo saqué de la ley 26, 7 y 27. De hecho, yo lo verifiqué. ¿Sí? Hay otros casos que yo le puedo subir artículos de doctrina, fallos de la justicia, etc. Entonces ya es un poco más amplio el análisis, pero siempre me va a citar. A veces me aparecen 3 o 4 fuentes ahí y me dicen, mira, no te afirmo esto porque lo dice la ley, la doctrina, la jurisprudencia, etc. ¿Sí? Bueno, eso, reitero, es algo que se llevan hoy que es ajeno a la reforma laboral, porque es una herramienta de inteligencia artificial que lo pueden usar gratuitamente. ¿Sí? Continuamos entonces. Estamos acá. Por ejemplo, voy a ir con algunas preguntas y respuestas rápidas que se suelen necesitar en estos casos. ¿Sí? Este es uno. La indemnización por antigüedad se va a calcular solamente sobre el sueldo y va a excluir cualquier otro concepto. ¿Sí? Y la respuesta para eso es que es falso. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que cuando yo despido a un trabajador, tengo que aplicar el artículo, si yo lo despido sin justa causa, el famoso artículo 245. ¿Sí? Donde me habla ese artículo de la base sobre la cual se va a calcular la indemnización. Pero tenemos que tener en cuenta que no se calcula solamente sobre el sueldo, sino que se calcula sobre la mejor remuneración normal, mensual y habitual. ¿Sí? Y esa mejor remuneración normal y habitual, generalmente un trabajador que tiene ya cierta antigüedad, por ejemplo, en comercio tenemos el sueldo básico, tenemos el adicional por preceptivo, si es que viene llegando temprano, digamos, no como, bueno, adicional por antigüedad, ¿sí? Recuerden que el adicional por preceptismo, el comercio es una 12ª parte del sueldo básico. En el caso de la adicional por antigüedad, si mal no recuerdo, del 1% por cada año de antigüedad. Y puede haber alguien que tiene, por ejemplo, un adicional por falla de caja, por comisión, por lo que sea. Pero bueno, esta pregunta decía, yo no tengo que calcular solamente sobre el sueldo, no. Tengo que calcularlo sobre el básico, la adicional por preceptivo, la adicional por actividad, o sea, sobre todo lo remunerativo que incluye. ¿Sí? Y sobre esa base tengo que hacer las comparaciones. Vamos a lo que dice el texto legal. ¿Sí? 245, buscamos. Y acá me dice una deducción equivalente a un mes de sueldo, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicio. Se entiende como remuneración de estos fines la devengada y pagada de cada mes calendario, por cuanto no tendrá incidencia el concepto de pago no mensual como SAC, vacaciones y premios que no sean de pago mensual. Esta es una cuestión que se discutía mucho en la justicia. Le voy con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tenía un sueldo básico, que tomamos de 90,
y un adicional de 10 pesos, la remuneración era de 100. Pero cuando iba a juicio, una persona decía: señor juez, el señor me calculó la indemnización sobre los 100, pero me tiene que haber calculado sobre 100 más el SAC de vengado en el mes. ¿Sí? Que ese SAC de vengado en el mes, como es un sueldo más por año, si yo lo divido en 12, era 8,33. Por lo tanto, la remuneración base no era de 100, sino que era de 108,33. Y en general los jueces le daban la razón a los trabajadores. Pero hay dos fallos, uno que se llama Dunlosai, que se aplicaba en Cava, ¿sí? Donde ya la justicia del Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plenario había dicho no. Acá la base es 100. En cambio, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias, no lo sé, en Jujuy, creo que fue que se llama Hellman, si no me equivoco, no recuerdo bien cómo se deletrea, la base era de 108,33. Entonces dependía de si yo trabajaba, no sé, en Cava, en la Universidad Autónoma de Buenos Aires, me iban a pagar una indemnización sobre la base de 100 pesos, y si yo trabajaba en la provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia, iba a pagar sobre la base de 108,93. Entonces, entre comillas, se decía: che, pero acá no hay seguridad jurídica, ¿cómo puede ser que en un lugar yo tenga que pagar una indemnización y en otro lugar otro? Acá ya la discusión se terminó y dijeron: listo, la base ya no incluye los 8,33 del SAC que se devengan mes por mes, no se toman las vacaciones y tampoco se toman premios que no sean de pago mensual. Entonces, si yo tengo un bono que le pago una vez al año, ese bono está fuera de la base, ¿sí? Por supuesto que también ahí hay cuestiones de estrategia de liquidación de sueldo. Hay empresas que venían pagando un bono mensual, un premio mensual por X causa o para alcanzar los objetivos, etc. Y ahora, ¿qué van a decir? No, paguemos uno cada 6 meses o cada un año, para evitar que ese bono mensual se agregue a la base de indemnización. Y por lo tanto, acá, reitero, por eso dice acá que es falso. ¿Sí? No se calcula solamente sobre el sueldo más adicional, o sea, todo lo remunerativo y el devengamiento mensual. Y no va el aguinaldo, y no va la vacación, y no va el premio que no sea mensual. Por la duda, la gente de la organización me avisan cuando quieran que sea el coffee, ¿no? No sé dónde está la gente de la organización. ¿No? Por la duda. Bueno, me avisan. Yo ya lo voy a preparar. Acá hay otra cuestión, el fondo de asistencia laboral. Y esto es clave, el fondo de asistencia laboral, porque hay, hay empleadores que teniendo, por ejemplo, en este caso, la estación de servicio es bien gráfico. La estación de servicio inició en el año 1996 y tiene 2 trabajadoras desde 1996, o sea que ya tienen 30 años de actividad. Tiene 3 desde 2005. Y después tiene total 34, creo, pero ahí hay los otros ya tienen menos actividad. ¿Sí? Y de vez en cuando el hombre se enojaba con el trabajador y decía: no, mira, si yo le pedí esta, tengo que vender la estación de servicio. ¿Sí? Pero son buenas chicas, nomás que de vez en cuando se mandan una macana. En algún momento, por ejemplo, le encargaron GMC a un auto con obra vencida y me acuerdo que le aplicó 30 días de suspensión. ¿Por qué? Porque le han puesto en peligro no solo la integridad de la estación, sino que también la empresa se exponía a una clausura, porque en la estación de GNC, si el inspector detecta que yo le cargué GNC a un auto que tiene la obra vencida, me cierra la estación por unos días. Entonces esta chica, pura de la chica, parece que venía el taxista, le daba un incentivo económico y le cargaba, le descubría. Y en ese momento
tenía 20 años de antigüedad, y sin embargo eligió proseguir el vínculo. Él tranquilamente puede haber dicho, a esta la he hecho, porque le falta la visa. Pero como él es abogado y ve las cosas de otra manera, ve los riesgos de otra manera, dijo, no, pues si la he hecho, el juez me va a decir después de 3 o 4 años de juicio, señor, no era apartado, con una suspensión de 30 días estaba bien, no lo hubiera echado, usted tendría que haber mantenido el vínculo. Entonces hizo eso, ¿sí? Pero hay otras personas a las cuales nosotros asesoramos que vienen y se enojan y lo echan, y después sigue como discutir la justicia. Inclusive hay algunos que dicen, ¿hay cuánto le sale? 20 años, 20 sueldos, se pone 1 millón por mes, 20 millones, compro dólares, completo el plazo fijo y en 3 años veremos si gané o perdí. Y ellos se lo ven de esa manera, muy numéricamente, y no prefieren tener, en este caso, un buen personal que se mandó una macana, que yo todos mandó una macana, y hay gente que lo ha hecho. Por eso justamente también hay en algunos lugares alta conflictividad laboral. Yo siempre cuando hablo de uso de cultura por la parte laboral hablo de esta empresa, porque en la época que yo estuve interno, digamos, yo estuve de 2005 hasta 2011, más o menos interno, trabajaba 3, 4 horas allá adentro, siempre la persona esta aplicaba suspensión. ¿Sí? O sea, se mandó una macana. Yo tarde 5 minutos, suspensión. Tiene todos los días faltar, eso significa que no está atento. 3 días. Mira, vino un cliente a quejarse y la atendió mal. Mala atención, 5 días. Entonces, tipo, iba en cada legal de cada trabajador agregándose a su función. Entonces, cuando llegaba el momento de despedir a algún personal que tenía poca antigüedad y le eran muchas macanas, en general, yo más o menos el número que hice fue que en esa época habrán tenido 50 despidos, de los cuales habrán 40 cartas, documentos de los trabajadores despedidos, nada que ver, yo no mandé la macana esa, usted no tiene empleo, etc. Y de esas 40 cartas, documentos, llegaron a 10 juicios, y si no me equivoco, solo perdió uno. De esos casos que luego se fueron. ¿Por qué? Porque de los 40 casos que le mandaban carta, documento, negando la causa del despido, en muchos casos era para poder cobrar el fondo de desempleo. Ustedes recuerden que el fondo de desempleo se cobra si yo soy despedido sin justa causa, pero en este caso eran despidos con justa causa. ¿Sí? Entonces yo voy al anciano y dice, ¿cómo te pidieron con justa causa? No, anda. Bueno, entonces te mandó la carta de documento, discutiendo la justa causa, acreditame que vos mandas la carta de documento, te negaste todo, y yo recién ahí te pago el fondo de desempleo. Por eso, si bien se mandaron 4 cartas de documentos rechazando el despido, hubo 10 nomás que no hicieron juicio. Y de los 10, perdí uno solo. Obviamente que acá en este caso no había lo que se llamaba la industria de juicio, pero quizás en otros empleadores los números eran distintos. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tenían esa conducta de este empleador de irlo sancionando, suspendiendo, apercibiendo. Es más, yo me acuerdo que en su momento cuando entré le hice un reglamento interno de la empresa y se acuerdan que yo le decía que al inicio el tipo le hacía firmar un montón de hojas, pero eso estaba el reglamento. Entonces el trabajador sabía que está prohibido cargar con GNC vencido. Che, mirá, si vos entras de 6 de la mañana a 2 de la tarde, no tenés que venir a 6. Tenés que venir a 6 menos 10, porque los otros trabajadores que están siguiendo el turno tienen que leer el turno con vos e irse. Si tenés muchos faltantes, te vamos a sancionar. Si llegás a algo que hace un muchacho que una vez digo borracho, también me dio 30 días de suspensión, ¿no? Pero bueno, era una cuestión. Pero bueno, he visto otros casos donde hay empresas que de cada 50 despidos que tienen con justa causa, se lo discuten todo y pierden 3 permisos, porque hacen medianamente mal. Bueno, vamos a este caso, porque acá está el tema del fondo de asistencia laboral, perdón. ¿Coffee quieren ahora o cuando No, ahora,
Yo preferiría que ahora. No, porque no se ofende, podemos salir ahora y en 10 minutos volver. Este fallo en cuestión del mecanismo que limita la actualización de indemnización en juicio laboral. ¿Sí? Este está en el artículo 55 de la ley 27809, ¿sí? Donde se, en vez de aplicarse el 276 actualizado, dice no. El artículo 55 dice que los juicios están en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos que es, etcétera, se van a actualizar de esta manera. Y lo que dice el juez es no. Si está en trámite, se va a actualizar según él. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia, como ustedes podrán ver, porque, por ejemplo, acá hay una disminución de la base. No lo voy a explicar ahora porque es bastante más complicado de explicar un ratito, pero lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Si a mí me despidieron, un caso de una colega planteaba 2016, pensé que dijo que un juicio que era de 2016, por esta persona, ¿sí? No me acuerdo, que un juicio de 2016, que ahora está, no sé, debe estar por cerca de sentencias. Bueno, si el despido fue de 2016, el crédito a cobrar o la base, etcétera, tendría que haber quedado firme a ese momento, ¿sí? O bien, seguramente en este caso, puede haber un criterio de ese juez laboral, porque se basaba en el texto anterior de la norma, ¿sí? Nada más que ahora se está discutiendo. El tema es que ahora el juez no puede decir, listo, ahora como la ley cambió, voy a fallar en base a la ley nueva, porque se tiene que tomar la ley del momento del despido. Entonces, el caso que yo le decía recién de Cava, de provincia de Buenos Aires, que cobraba 108,73 en el ejemplo, y ahora según la ley 27802 es de 100 la base, si lo despidieron antes de la vigencia de la ley, es 108,73. Si lo despiden a partir de la vigencia de esta ley, que fue ¿cuándo fue? ¿De marzo? ¿6 de marzo? 6 de marzo. Y 6 de marzo, por acá de mandar. 6 de marzo, que fue la fecha de publicación en el boletín oficial. ¿Sí? 6 de marzo. ¿Me voy a cambiar? No, sí, ha sufrido por el tema de la batería. Bueno, ahí está. 6 de marzo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de... Hay un caso que es muy particular, que habla de derecho adquirido y el siguiente, tiempo parcial. ¿Sí? Y vamos a dar dos ejemplos. No sé si ustedes entienden el caso, porque en Catamarca se da mucho. El ejemplo que supone una jornada normal de 8 horas, trabajan 4. Trabajan, no sé si se entiende la comida, que debe estar registrado en la jornada, Sí. pero bueno, trabajan en realidad las 8 horas, pero están registrados 4 horas. Si trabajan 4 horas, cobran, ¿sí?, la mitad de sueldo, 4 sobre 8, o medio sueldo. Un gasto, si pagan en negro, en los casos que sea una jornada de tiempo parcial, en realidad incurre una jornada de negro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una persona que trabaja 6 horas? ¿Sí? Si trabaja 6 horas, yo hago el cálculo, vamos a ver acá con la calculadora, antes que decir, si yo trabajo 2/3 de la jornada habitual o menos, puedo ser trabajador a tiempo parcial. Pero si yo trabajo más de 2/3 de la jornada normal, ya tengo que cobrar el sueldo completo. Entonces veamos, 6 dividido en 8 me da 0,75 y 2 dividido en 3 me da 0,66. Entonces, como yo trabajo el 75% de la jornada, en principio debería trabajar 6 y cobrar 8 horas, ¿sí? Eso es antes. Ahora cambia eso.
Si yo traigo un empleado nuevo, lo hago trabajar 6 horas, va a cobrar por 6 horas. ¿Sí? Entonces la pregunta es, che, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que trabaja 6 horas, está en la empresa y sigue trabajando? A esa persona yo no le puedo tocar el salario, digamos, el sueldo, porque ya tiene el derecho adquirido de trabajar 6 horas y cobrar 8 horas. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Pero los trabajadores nuevos, ¿sí? Si trabajan 6 horas, van a cobrar 6 horas. ¿Vamos? Esto era porque antes siempre se había planteado en la doctrina. Yo recuerdo que esto salió en el 2009, el artículo 92 creo que era en el tiempo parcial, donde se hablaba de 2 tercios. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso en particular, el trabajador que tenía 6 horas cobraba por 8 ya tiene un derecho adquirido, entonces ese señor no lo puedo tocar. Y ahora el nuevo que entra, si trabaja 6 cobra 6. Bueno, vuelvo acá porque yo había empezado a hablar del tema de los despidos por justa causa, etc. Y tenemos el tema del fondo de asistencia laboral. Es un tema muy interesante porque una de las razones que se hablaba por las cuales no se tomaban trabajadores, lo que sostenían los empleadores era, por supuesto, la principal es la actividad económica, falta de actividad económica. Eso es lo principal. Pero como es algo que en general no se puede manejar, digamos, porque depende del montón de variables macroeconómicas, la segunda causa que mencionaban era el tema de la indemnización. ¿Sí? Y planteaban 2 casos: despido dentro del periodo de prueba y despido luego del periodo de prueba. ¿Sí? En el caso del despido dentro del periodo de prueba, ¿qué decía la normativa? Decía, si yo entro a trabajar, porque esto anterior inclusive al DNU 70 tenía el famoso periodo de 3 meses, que después fue cambiarlo, ¿no? Ahora, con el nuevo texto, yo tengo una diferenciación. ¿Bien? Este está en el artículo 92, perdón, acá. ¿Sí? Antes decía 3 meses, ahora dice 6 meses de vigencia en general, y eso cambió. Pero además de eso, ¿sí? Lo importante es que ahora dice que se puede extinguir la relación laboral durante el periodo de prueba sin derecho a indemnización. Y no se ha cambiado este artículo, sino que el tema del preaviso, recuerden que el preaviso es de 15 días durante el periodo de prueba, 15 días durante el periodo de prueba, 1 mes superado el periodo de prueba y hasta los 5 años, y 2 meses pasados los 5 años de prueba. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Entraba un trabajador, yo lo tenía 2 meses o 1 mes, supongo, 1 mes, no me respondió me mostró algo en el currículo, me mostró algo en la entrevista, pero empezó a trabajar y después ya los 2 meses, a los 2 meses lo quiero despedir. ¿Qué tiene que hacer yo? Preavisarlo por 15 días, o bien decirle, sí, hoy ya no venimos a trabajar, pero no tienen que pagar medio sueldo. Y eso ya no es así. ¿Sí? Entonces yo tengo que pagarle antes la indemnización por preaviso de 15 días, ahora no. Y después estaba el despido luego del periodo de prueba, ¿sí? Donde recuerdo, no solo tengo la indemnización por antigüedad, sino que tengo la indemnización por falta de preaviso y la integración de PDD. ¿Sí? Eso es para que quede claro esto. ¿Qué es lo que pasaba entonces si yo tenía el despido luego del periodo de prueba? Imagínense en este caso de estación de servicio, imagínense un caso donde había un emprendedor que iniciaba un negocio y decía, yo no sé si me va a ir bien o mal, pero si a mí me va, supongamos, bien en los primeros 3 meses o en los primeros 6 meses, y después ya me empecé mal, ya tengo un pasivo contingente porque tengo un trabajador que ya generó actividad luego del periodo de prueba, y cuando yo quiera cerrar la empresa voy a estar obligado a pagarle 1 mes de remuneración por cada año de actividad. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que se inventó primero? Lo primero que se inventó, que eso está en la ley 27742 y que no tuvo funcionamiento, es
el fondo de cese laboral. No sé si ustedes se acuerdan, pero eso sigue vigente, que era una copia, digamos, de. Bueno, ¿dónde está? No está acá está, Fondo Sistema de Cese Laboral. Eso salió en el año 2024 y hasta el momento nadie lo utilizó. Es más, creo yo que hubo un caso muy famoso en una conferencia, creo que fue en la conferencia de IDEA, donde aparece Sturzenegger, reclamándole a todos los empresarios diciéndole: miren que nosotros, ustedes reclamaban que hay un fondo de cese laboral para todos los trabajadores, similar a lo que tienen en la construcción, donde uno viene, se termina la obra y yo lo puedo despedir sin necesidad de indemnizar al trabajador de la construcción porque ya fue aportado el fondo de cese laboral. Y este artículo 96 nadie lo utilizó, así que culpa de ustedes en esa conferencia, está en YouTube, ¿sí? Y a partir de eso dijeron: bueno, si esto está en vigencia desde hace un año y medio y nadie lo utilizó, significa que hay que ir por otro lado. ¿Y cuál fue el otro lado que hicieron? Dijeron: bueno, acá en este caso parece ser que el problema es el costo. Acá fíjense que había un sistema privado a su costo, entonces el empleador tenía que poner plata para crear un fondo de cese laboral para poder despedir a las personas. Y ahora dijeron: no, hagamos una cosa, yo te voy a dejar el fondo de asistencia laboral, ¿sí? Lo voy a crear aquí, va a tener un costo del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas y del 1% para las grandes empresas, ¿sí? Eso, para que todos ustedes sepan, se determina de acuerdo a los ingresos que tiene una empresa en general, en Catamarca, en Jujuy. Yo calculo que todas las empresas son micro, pequeñas y medianas. ¿Cuál es la empresa más grande de Jujuy? ¿Ledesma o no? Bueno, calculo que Ledesma debe ser la única grande, ¿sí? Pero cuando ustedes quieran ver a dónde veo yo si en qué tipo de empresa estoy, es la resolución 220 del 2019 de la CEPI. Si uno la busca acá, Ministerio de Producción y Trabajo, registro de empresas MIPYME, categorización, voy al texto actualizado y acá me fijo, ahí veo, por acá, y acá tengo esto, ¿sí? Límite de ventas anuales. Entonces, si yo soy, por ejemplo, del sector comercio, un kiosco, pongamos un almacén, en general seguramente me vender menos de 1.300 millones de pesos, ¿sí? Para que ustedes sepan, los fondos tributos están más o menos 105 millones de pesos, entonces más de 105 hasta 1.571 ya soy responsable legítimo, pues soy microempresa. Y tengo que vender más de 66 mil millones de pesos para ser grande, ¿sí? Entonces, es evidente que la gran mayoría de nosotros estaríamos acá. Y en el único caso donde es más baja en el caso donde es más baja ese parámetro, en el caso de servicios, ¿sí? Que es 19 mil millones de pesos. Construcciones 28 mil, industria y minería 101 mil millones, agropecuaria 22 mil millones, ¿sí? O sea que, de acuerdo a eso, en general nosotros asesoramos a pequeñas, micro, pequeñas o medianas. Si mal no recuerdo, en el caso de la estación de servicio es mediana tramo 1, ¿sí? Es mediana tramo 1. Vamos a verlo. Por las dudas, también para que lo tengan en cuenta, si quieren que no es un tema de este curso, recuerden siempre tener vigente el certificado MIPYME, ¿sí? Vamos a entrar al LUFE, que es el Legal Público Financiero y Económico, y en este caso vamos a elegir acá la empresa Autogas, y acá, si voy a documentos, voy
código validados. Y acá tengo el certificado PIC. Voy al ojito, y acá me sale, y el último vigente, que está vigente hasta el 30 de abril, me dice que este es categoría pequeña. Categoría pequeña. Miren, me voy a recordar que lo tiene. ¿Sí? ¿Por qué será pequeño? Es raro, ¿no? O capaz estoy leyendo mal el parámetro. A ver. En pesos. Debe estar en menos de 9.000 millones de pesos. Está bien. Eso. Vamos a ver, esperen, estamos. Vamos a ver el balance. Espero que te sirva. A ver, balance. A ver acá. A veces está ubicado. El de 2024. Vamos a ver. Confirmo tu contador, si quiero prueba. Gana 4.900 millones de pesos. Parece que no hay. Está bien. Muy bien. Está muy bien. Capaz que para este año ya mucho. Bueno. Entonces, ese es el parámetro, ¿sí? Bueno, aquí. Yo la pregunta decía, ¿cuánto tiene que pagar? 2,5% mensual. Si yo voy a la normativa, ¿sí? Acá le dice la ley que si yo soy micropyme tengo que pagar eso, 2,5%, y si soy grande, 1%. Y a su vez, eso se compensa por el costo de 9,31. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque esto no va a estar vigente ahora. Si no está vigente, una vez que sale la ley de la inclusión. Pero, a partir, si no me equivoco, de junio, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el formulario del 931, como nosotros lo conocemos. ¿Sí? Lo que queda sueldo, nosotros hacemos, recibimos una novedad, hacemos el recibo de sueldo y después tenemos que generar el libro de sueldo digital y después generamos el formulario 931. Y en ese caso, cuando nosotros generamos el 931, si yo mantengo la misma remuneración, no va a cambiar el costo total, pero sí va a cambiar la forma en que se compone ese costo. Ya voy a tener un 2,5% de la remuneración para el FAN y voy a bajar el costo en un 2,5% de las remuneraciones de las contribuciones patronales a Chile. ¿Sí? Acá habla de que está ese costo, pero después más adelante dice que el que esté con este sistema que es obligatorio no va a tener un mayor costo. ¿Sí? Calculo yo que al no tener costo, en realidad cuál era la crítica que se decía, que uno está financiando los mayores despidos con lo que se le va a sacar a los jubilados. Y realmente es así. Y bueno, salió así. Es para que no la economía. Ya no vamos a pagar el 3% encima, pero va a pagar el 2,5% para su ahorro de jubilación. Entonces ya no vamos a tener las contribuciones patronales encima, sino que vamos a tener los cuartos. Acá dice que el pago de la obligación se formalizará a través del procedimiento que establezca acá, porque no se va a establecer así. Y después el 76 dice que los empleadores que aporten al FAN, ¿sí? Salvo los que están en el régimen de incentivo a la formalización laboral que otro régimen, van a tener una reducción de las contribuciones patronales. Por lo tanto, las grandes empresas van a pagar un 1% menos de contribuciones de la seguridad social y un 1% más de FAN. Y las pequeñas y medianas empresas van a tener 2,5% de un lado y del otro. ¿Sí? Esto es lo que ustedes ven acá. ¿Estamos? Y bueno. Entonces, esa era la. ¿Perdón? Quiero preguntar tu duda. Claro, ahí hay dos cuestiones. Muy buena la pregunta. Y esta pregunta la hemos ensayado ahí cuando estábamos en el corte. Hay un periodo mínimo de cotización y un periodo mínimo de antigüedad. ¿Sí? Vamos a ver eso. El periodo mínimo de cotización
documentación, ya le digo, vamos a buscar acá está, ¿no? El primero por condiciones de 6 meses y el de, a ver, acá está, carencia, ¿sí? El FAD no responderá por las instituciones laborales hasta luego de haber recibido las contribuciones correspondientes a al menos 6 periodos mensuales, ¿sí? O sea, yo no puedo suponer que se pone en marcha, que sale la recondición ahora, se pone en marcha en julio ya despedir un empleado. ¿Qué va a pasar? Hay empresas que, por ejemplo, tienen 50 trabajadores, ¿sí? Para tener el 2% de las 2,5% de las remuneraciones, entonces el fondo se va a ir generando más o menos por un 100%, supongamos, de la remuneración. Se va a hacer más o menos un sueldo que va a ir a parar a ese fondo, ¿sí? Por supuesto, ¿qué va a pasar? Si yo despido a alguien que tiene un año de antigüedad, lo va a absorber todo la plata que tiene el fondo. Ahora, si yo quiero despedir a alguien que tiene 3 años de antigüedad, la ley no me lo prohíbe, pero yo tengo que decir, bueno, de ahí voy a sacar un mes del fondo y 2 meses lo voy a poner. Imagínense el caso de la servicio que hay plan que tiene 30 años de antigüedad. Bueno. Eso va a salir en la reglamentación, ¿sí? Por ejemplo, acá está una facultad para reglamentar en el caso de la carencia. Después hay otro que habla de las que delega la Secretaría de Trabajo, las condiciones para la suspensión. Recuerden que no es plata que la empresa va ahorrando y después en un momento supongo que le aparece una necesidad de fondos por el impuesto, lo puede afectar, ¿no? Es inembargar, pero es solamente se afecta a las indemnizaciones, ¿sí? Vamos a ver acá. Acá está el tema de la administración, ¿sí? Cada empleador va a tener una cuenta individual, o sea, es una cuenta por empleador, no por trabajador, ¿sí? No es individualizar por trabajador. ¿Cómo? Si la empresa, por ejemplo, el día de mañana cierra las puertas, está previsto ahí eso, acá está. Fíjense, primero que solo pueden, la plata de teléfono solo puede utilizarse para cubrir el pago de la obligación, ¿sí? Pero ojo, porque siempre y cuando la relación comercial está registrada, si yo no puedo, por ejemplo, cubrir un sueldo de alguien negro, ¿sí? Y después esto de que si vos lo hablo más adelante, un segundo. Habla el tema de las entidades habilitadas, que eso en algún momento va a haber entidades que se dediquen a administrar esos fondos, porque a su vez con esos fondos no lo van a tener el banco sin invertir, el banco de estas entidades, sino que lo siguen invirtiendo, pero a su vez van a tener una comisión de tope del 1%. Acá está. En caso de cese, disolución, liquidación o quiebra del empleador, la cuenta individual quedará extinguida y los recursos deberán ser transferidos a una cuenta bancaria de titularidad del empleador en el país. Eso es lo que pasaría. Bien, bueno. Entonces ahí estaría cerrada la consulta número 2. La número 3, el tema de la licencia, esto quedó sin efecto. Recuerden que el famoso artículo 41 del proyecto, que modificaba el artículo 108 de la ley de contrato de trabajo, pero quedó sin efecto. Que ahí se decía que si un trabajador faltaba al trabajo por una licencia por enfermedad, se le iba a descontar el 25%, si era inculpable, digamos, si era totalmente inculpable, totalmente en el sentido de que, bueno, no sé, si yo me refería, voy a trabajar un día, me descontaron el 25%, y del 50% iba a ser el descuento si yo había ido, siempre sale el mismo ejemplo, que había ido a jugar la pelota, y existía un riesgo de que venga un Federico Rueda y me cruce y me cierre la pierna, y iba a estar un mes en licencia, entonces yo me iba a descontar el 50%, pero eso quedó sin efecto.
por ahora. O no se olviden de esto, porque esta gente es mala. Si no me equivoco, ya el gobierno hace un par de semanas dijo que van a seguir con la reforma laboral. Esto otro, el tema de las horas extras que no se pagan más, circuló, no es totalmente cierto, tiene que ver con el banco de horas. ¿Sí? Y les doy un ejemplo. Nosotros en el consejo tenemos una empleada, una muy buena empleada, no vamos a decir el nombre para no mandar de frente a Camila, pero ¿qué hace ella? Por ejemplo, ella está en la área de capacitación, y entonces ella su horario normal de trabajo de 8 a 17, pero a veces tiene que quedarse hasta las 18, 19 o 20, dependiendo del horario de alguna capacitación. En algunos casos se va a casa y vuelve, entonces no hace horas extras, y en otros casos dice no me quedo porque tengo que pagar las cosas, etc. Y se queda, supongamos, de 8 a 17 de horario normal, de 8 a 20 son 3 horas extras. ¿Sí? Y ella, como tiene un hermano que vive en el exterior, no sé dónde, y de vez en cuando lo va a visitar el hermano con la madre, entonces ella, cuando hace sus 3 horas extras, ella pide mes, elige estas horas extras pagámelas o bien estas horas extras acumulámelas al banco de horas. Entonces cuando suma 9 horas u 8 horas dependiendo, ya es un día ganado, digamos. Entonces ella, cuando se toma vacaciones, supongamos que toma ahora, creo que ya le tocan 21 días y que vuelve al día 23, porque si tomó 22, porque tiene un día ganado por las horas extras. ¿Sí? Evidentemente ya no tiene tanto problema económico, yo calculo que la mayoría quiere cobrar la hora extra. O bien hay empresas en las cuales lo hay horas extra, por ejemplo en el caso de la empresa de servicio no tienen horas extra. Directamente de 6 a 2, a veces pasa que el trabajador se queda 2 y medio, 2 y 40 porque no le cierra la planilla, porque tiene miedo que quede faltando, porque tiene miedo que el gobierno lo sancione, cómo cierra la historia, y bueno, se quedan faltando. Pero en ese caso, en el caso de las estaciones de servicio, tiene un adicional, tiene un complemento de rendición, porque justamente se les reconoce al trabajador, se le paga un poquito más por esta razón. Bueno, ese banco de horas, lo vamos a ver acá, en el texto de la ley, banco, el 197. Él dice, el empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente. Esto de acordar voluntariamente toma cada vez más relevancia, porque no tiene que ver solamente con lo vinculado con el banco de horas, sino, por ejemplo, inclusive tiene que ver con el tema de cuando se acuerdan de determinadas condiciones de trabajo, cuando se acuerdan de determinados pagos, etc. Si hay un acuerdo voluntario entre las partes, inclusive se habla de que hay cuestiones que son irrenunciables por la ley. Sin embargo, si hay una voluntad de las partes que supuestamente, porque ya sabemos que, ¿de qué se basa la ley de contrato de trabajo? Que hay una hiposuficiencia, una relación de desequilibrio entre el empleador y el trabajador. En línea general, obviamente, no estamos hablando de un trabajador que trabaja en EDEMA con el dueño de EDEMA. ¿Cómo se llama el dueño de EDEMA? Blanquero. Blanquero, claro. Entonces, ahí dice, mira, Blanquero tiene 1000 veces más ingresos, patrimonio, etc. que un trabajador. Entonces, hay condiciones de desequilibrio, viene la ley de contrato de trabajo a equilibrar esa relación mediante la aplicación de ciertos principios, como de norma más favorable para el trabajador, de la condición más beneficiosa, el cambio de ayuda a favor del trabajador. Y bueno, pero también es cierto que a veces hay empleadores, no le digo, no hay una estación de servicio, que en ese caso no tienen 1000 veces más ingresos, tienen 100 veces más ingresos que un trabajador, pero a veces pasa que alguien tiene un kiosco y hace un emprendimiento y no tiene tanta simetría de poder como un trabajador. Sin embargo, el tema de la voluntad aplica para todos. Y la irrenunciabilidad de ciertos derechos del trabajador también aplica para todos. Pero bueno, volviendo al tema del banco de horas,
Fíjense que en este caso nosotros lo manejamos con un franco compensatorio o un día adicional de vacaciones. ¿Sí? Pero ahí tienen compensación de horas extraordinarias de trabajo. Se formaliza por escrito. Nosotros el Consejo siempre hicimos una forma de manera informal. E inclusive lo hacíamos no estando vigente, lo hacíamos desde que entró Camila en 2017. ¿Sí? ¿Qué más? Antes que me olvide, tenemos otro caso que hay un trabajador a tiempo parcial que es real, tiempo parcial no es una jornada completa encubierta, sino que es un trabajador que trabaja de 8 a 1, que necesita también la Secretaría Técnica, y de vez en cuando se tiene que quedar una hora más, porque por ejemplo a veces hoy viajé, se queda una horita más para ver el trabajo. En la ley, el texto anterior estaba prohibido hacer horas extras por parte de un trabajador de tiempo parcial. Sin embargo, el Consejo, cuando esta persona entró en 2018, si no me equivoco, 2019, nosotros siempre nos permitimos hacer horas extras. Nada más que no le pagábamos con el incremento del 50%, sino que le pagábamos con una hora normal, porque no era extra para él, porque la jornada habitual del Consejo son 9 horas. Él trabajaba 5, cuando trabajaba una más 6, se le pagaba una hora sin recado. ¿Sí? Entre comillas, estábamos violando nosotros la ley de contrato de trabajo, pero bueno, no había pruebas de eso. Quedó grabado. El expresidente. Perdón, Pedro. Sí, dígame. Ah, cierto, ¿no? Perdón, aclaro. Ahí había un acuerdo voluntario de él. No, aclaro que ocurre. Si hace las horas extras un domingo, viste que se paga al 100% las horas extras. Sí. Y se hace horas extras un domingo, él me puede decir, bueno, yo ahora necesito que vos me compenses, pero que doble. Claro, eso está muy interesante. Yo creo que va a surgir del acuerdo voluntario. En un principio, por ejemplo, el caso de Camila, nosotros les reconocemos en horas. No les reconocemos, o sea, si ella hace una hora extra, se hace una hora normal. Pero, en el caso, como decir, en el acuerdo por ejemplo, se puede decir, si trabaja una hora más, acá cuál es la idea o cuál es el espíritu, que eso se compense en horas y no hay un incremento. Por eso esta pregunta también viene con trampa, porque ¿qué es lo que va a pasar en realidad? En realidad va a pasar que muchos empleadores van a decir yo no pago más hora extra. Si por razón de servicio tengo que hacer que vos trabajes una hora extra, vamos a firmar un acuerdo voluntario y después vos vas a acumular y te voy a devolver con un franco. O bien, peor aún, hoy va a trabajar, supongamos con el Consejo, horario normal 9 horas, va a trabajar una hora más, y mañana, en vez de trabajar 9 horas, va a trabajar una hora menos. ¿Sí? Que eso es el peligro que hay acá. Justamente es el peligro porque uno dice, sí, pero para, yo quiero trabajar una hora extra, cobrar al 50%, con el 50% de cada. Mañana voy a abrir las 9 horas, no más que venga 8. Entonces seguramente ahí puede llegar a haber algún choque y era otra de las críticas que se le hacía. No me acuerdo si estaba diciendo algo más, sino para ir a... Entonces en ese caso tiene que quedar por escrito. ¿Qué va a pasar? Seguramente, lamentablemente va a prevalecer la voluntad del empleador. El empleador puede decir, no, mira, está duro la crisis, como dice alguno, que no, mira, si yo te necesito quedarte una hora más y mañana no venir, o venir una hora menos, o entrar una hora más tarde. ¿Entendés? Lamentablemente, ojo, puede haber casos que se acuerde de eso y vos digas, che, loco, prepará, el domingo me hacía laburar 3 horas más. Devuelve 6, porque es un domingo, yo no era que. Porque es posible que vos digas, si yo estoy laburando, me quedo una hora más, no tengo que hacer un ida y vuelta al laburo, me quedo una hora más y después me voy. Entonces ahí yo puedo aceptar que sea una hora. Pero si vos me llamas el domingo, un segundo, me llamas el domingo, yo
tengo que ir y volver a 2 horas porque supongamos que estoy en servicio, un playero no fue, etcétera, etcétera, y ya a mí no me va a gustar como trabajador. Entonces tiene que haber una cierta, digamos, una cierta compatibilidad de los derechos y los voluntarios. Pero bueno, esto va a traer su cuestión. ¿Qué es lo que va a pasar? Hacemos una pregunta que muchos están haciendo. ¿Qué pasa si yo te digo, vos hagamos así, y yo las 2 horas del domingo te las devuelvo un franco compensatorio a 2 horas, ¿no? O un día de vacaciones con las vacunas, pero no te aumento el 50 y el 100%. Quizás algo puede dar por despedida, porque estás cambiando una condición esencial en tu jornada de trabajo, porque para vos, supone, ¿tenés hijos vos? Bueno, si tuvieras hijos, vos decís, ¿cómo? Ojalá hijos, no. Yo me podría ayudar. Hay un cambio, pues se puede decir una frase. No me digo, corremos. A ver, entonces, ¿qué pasa? Ahí, el gran problema de esta reforma es que antes, en el texto anterior, si a mí me cambiaban las condiciones de trabajo, yo podía reclamar al empleador y decirle, volverme a las cosas como estaban antes. Supongo que me trasladaban a 50 kilómetros a otra sucursal. Y el empleador dice, bueno, yo tengo el IRU Mariani, la facultad, y te traslado a 50 kilómetros. Y vos decías, no, pero me cambia la vida que tengo, mi hijo, etcétera, no puedo. Entonces vos tenés que decir al empleador, vuelvo a ver las condiciones de trabajo, por favor, o me considero despedido. Entonces el empleador le decía, o vuelvo a las condiciones de trabajo, o te consideras despedido, y ahí empezamos el problema laboral. Pero ahora ya no lo podés decir que te vuelva a las condiciones de trabajo, ya directamente tenés la opción de darte por ejemplo. Y eso me parece que está mal, porque es probable que algunos empleadores quieran evitar esa conflictividad y digan, te mando 50 kilómetros. No, sacaron, bueno, perdóname, a vos te mando 50 kilómetros. Y aquella persona me dice, listo, estoy de acuerdo. Perfecto, no tuve el problema. Ahora no va a ser así. Te mando 50 kilómetros. No puedo, me doy por el video y ya vamos a iniciar el juicio. Y justamente lo que quiere esta reforma es minimizar los juicios. Perdón, había 2 consultas por acá. Yo le quería consultar el tema del banco de hora extra. Digamos, que beneficia un poco al trabajador porque si me toman las horas, digamos, ¿no es cierto? Yo trabajo 8 horas por día. Acumulo 8 días, descanso un día, ¿no es cierto? Sí. Bien. Esas horas están computadas al 100%. En cambio, si me pagan la hora extra, me la pagan al 50%. ¿Me explico? No, 50%. No hagas referencia. ¿Por qué decimos? Porque, o sea, yo tengo una cantidad de horas mes. Sí. Entonces, divido el sueldo, le da una hora que yo trabajo, de esas 8 horas, 100%. Sí. Bien. Entonces, yo trabajo una hora extra, tomo el día de descanso, es como que me estuvieran computando esa hora extra 100%. En cambio, si la hago hora extra y hago que me la paguen, me la están pagando al 50%. Al 5% más. Sí, pero en el caso de Javier, por ejemplo, acá son 3 horas extras. Cobro valor de 4,5 horas. En cambio, si me las tomo, me tomo 3 horas. ¿Conta? Creo yo que es así. Pero bueno, puede estar sujeto a intervención. Señor. O sea, el hecho de que esté banco de hora no significa que la misma que cambie de límite de la jornada, 48 horas, 192 horas mensuales. Totalmente, sí. Olvidé de comentar eso. Por ejemplo, acá. Pasando la hora extra, si hago más, la hora extra. Y no tiene que más de horas. Yo supero las 48 horas para 192 horas extra. Yo complico todo. Más de 48 Claro, lo que pasa es que acá porque dice 192 semanales. como lo deja digamos atado a acuerdo de las partes, no tengo mis dudas de que suceda eso, porque fíjense que por ejemplo acá
Dice, deberá respetar los descansos mínimos legales. ¿Cuáles eran los descansos mínimos legales? Que era de 12 horas entre un día y otro. Entonces acá en este caso, Camila se va a las 20, a lo que vuelve a las 8, perfecto. Si yo le hago a Camila que se queda hasta las 21, tengo, ¿cuál es el caso? Tengo dos cuestiones acá. Son 4 horas extra. Para cumplir con el régimen de descanso, yo tengo que decir a Camila al otro día venite a las 9 para que tenga las 12 horas de descanso. El descanso diario. Después yo creo que está el descanso semanal, después de las 12, el sábado hasta las 8, 35 horas exactamente, y después estaba el descanso anual, digamos, de la licencia anual, ¿sí? Pero en este caso, al otro día entra a las 9, ¿sí? Para respetar el régimen de descanso. Pero esas 4 horas extra van al banco, o bien yo se las pago, depende de lo que yo arregle con Camila, o con lo que sea. ¿Camila te consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí se está durmiendo, no? Quedan 15 minutitos más y terminamos el medio. ¿Cómo? El artículo, el 197 bis, el banco de horas. El banco de horas. El banco de horas en realidad, porque lo dice acá. ¿Sí? Entonces, en caso, por ejemplo, que usted necesita, por ejemplo, que Camila hable. Sí. Usted no le puede, ella no puede ingresar a las 9 si no necesita. La tengo que hacer que se vaya a las 8. No le puedo hacer que se vaya a las 9. Salvo que la haga marcar a las 8, la haga a las 8. Sí. O bien le hago que entre a las 8, se vaya a las 9. Marca, no otro día entre las 8, abrir consejos, pero marca a las 9, por favor. Perdón. Mi consulta era lo que usted colega. Sí. En mi caso, que yo no puedo usar banco de horas, sino que necesito que trabaje horas extras, califico como horas extras. Por supuesto, totalmente, no, estamos de acuerdo en eso. Si Camila dice no, pagámela, cobra el valor de 4,5 horas. Eso está 4,5 horas normales, pero son 3 horas con 50% de recado. Quizá va a depender mucho de los tipos de empresa, qué sé yo, capaz también conviene, en este caso justo no, pero también a pesar de ser una buena empresa tiene su carácter. Entonces ella dice, no, yo tengo que ir de vacaciones y listo. Pero hay otros casos que yo preferiría pagar las horas antes que darle el banco de horas. La mayoría yo calculo que lo va a hacer con el banco de horas, porque esa es la crítica. Pero volvamos al caso del ejemplo del hijo. Imaginemos que ella trabaja de 8 a 17, porque a las 17:30 sale el hijo de la escuela y ya se lo lleva y va a la escuela. Digamos, yo no le. En principio, ella dice: bueno, che, si me va a hacer que 1 hora más, pagámela aparte, pero no me hagas que yo incluya en un gasto, lo que decía mi hijo que me espere, o que se vaya solo. Un montón de problemas va a traer esto, lamentablemente. Pero van a estar en peligro del tema del despido. ¿Sí? Seguramente va a haber empleadores que van a empezar a. Por eso está hecho, fíjense que está hecho a nivel de empleador y trabajador, no está hecho a nivel de todos los trabajadores y empleadores, los sindicatos, etc. ¿Lo pueden hacer? Sí, porque acá lo dice, pero no necesariamente a nivel colectivo. Bueno, esto sí está bueno para los trabajadores. Los trabajadores que se regularicen, que se registren para seguir cobrando sus planes sociales hasta 1 año. ¿Sí? Esto está en acá, el artículo 164. Este artículo habla de el régimen de incentivo de formación laboral. ¿Sí? Recuerden que eso es, ¿cuál es el tema de acá? Es para los trabajadores nuevos. ¿Sí? Y ahí dice que tienen un descuento en la carga social. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la alícuota normal para una empresa actualmente es del 18%. Y ahora, para
un trabajador que esté dentro del chifre, perdón, pagaría el 2%. Obviamente que se le financie de nuevo el sistema, pero a su vez esto va a hacer que haya más trabajadores, porque ese era el otro problema. Che, ¿por qué no contratamos gente? Volvemos acá. Yo le había dicho, falta de actividad económica, de indemnización, costo laboral. Y ahí le he dicho, listo, para la indemnización, falta. Para el costo laboral, sí. Y para falta de actividad económica, Trump. Ya dice Trump, ¿sí? Pero ya voy a cobrar con la guerra. ¿Sí? Entonces, tiene un menor costo laboral, no para todos los trabajadores, sino para los nuevos. Para los nuevos. Y eso. Un segundito. Esto viene a solucionar el otro problema. Porque venía y decía, supuestamente, no, la playa de atención de servicio, por el kiosco, yo lo tomo a Federico, y Federico pide expresamente, no voy a sustituir porque estoy cobrando el plan, ¿no? Bueno, tal vez no lo mentira, pero bueno, decían así. Entonces con esto, dice, no, yo te registro igual, Federico, porque vas a tener con cobertura de riesgo de trabajo, vas a tener tu hora social, vas a tener tu oportunidad, y tranquilo que por el año vos vas a entrar con este beneficio, que vas a pagar menos, y a su vez vos vas a perder el dinero. ¿Sí? Ahora sí, señorita. La vigencia de ese beneficio del anterior, del que estábamos hablando del costo laboral. El costo laboral, bueno. ¿A partir de cuándo? Ese costo laboral dice vigencia de un año contado desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente. ¿Sí? O sea, se sancionó, se publicó el 6 de marzo, o sea, la vigencia 6 de marzo. El primer mes siguiente es abril, el segundo mes es mayo. Entonces, a partir del 1 de mayo entra en vigencia este programa. ¿Sí? Hay otro que entra en vigencia, lo que está acá. Este otro régimen que es el de FAL, si no me equivoco. El de FAL, sí, este es el de FAL. Entonces, uno del 6 y el de FIFR, uno del 5. ¿Sí? Pero falta reglamentación, seguramente de los dos falta reglamentación, porque para el FIFR tiene que haber una reglamentación del Poder Ejecutivo y también de ARCA, seguramente va a cambiar el Poder 31. Entonces me decía, ¿qué fecha entró esta persona? El 1 de mayo, listo. Esta persona le vamos a cobrar el 2% de la contribución patronal cuando antes de la elección. Bueno, para ir cerrando, como decía un amigo que trabaja en una funeraria, vamos a ir con la última. Acá está. Ahora los recibos deberán mostrar cuánto paga el empleador en concepto de contribuciones patronales. O sea que yo ya tengo que, en mi sistema yo tengo que pedir a mi cliente. Si vos liquidabas los sueldos y vos pasabas las liquidaciones para que yo haga el dinero, bueno, anda hablando con tu gente del sistema y decir que tiene que agregar en cada recibo de sueldo cuánto es el costo de la contribución patronal. ¿Por qué? Porque nosotros pegamos un sueldo, vamos a ver acá, en este caso. Bajo el sueldo que liquida manual, tiene que agregar 6%. O por ejemplo, el parte del libro sueldo y ya está. Acá vamos a ir a liquidaciones y vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Libro sueldo, lo generamos y ahí lo bajamos. ¿Sí? Cuando lo bajemos, vamos a ver más o menos cómo queda un recibo de sueldo. Si bien este libro sueldo, el recibo de sueldo tiene más o menos el mismo concepto. ¿Sí? Y por ejemplo, acá tengo de Moy Daniel Eduardo, que es el que les decía que entró en el año 2005, ¿ves? 2005. Nació en el año 80. En este caso, sueldo mensual 1.069.000. Adicional por manejo fondo, que en la extensión de servicio es remunerativo, 85.000.
Son todos datos inventados, ¿no? No estamos violando la privacidad de ningún modo. Antigüedad, no sé, no va a ser podcast inventado porque se abrió otro archivo. ¿Sí? Bueno. Y un no remunerativo que es interesante, un caso que me había planteado usted, creo, de los 179.000 pesos. Que no remunerativo, hay que ver ahí porque, en principio, a mi modo de ver, según la ley, no forma parte de la base para la indemnización. Pero hay un fallo que es Pérez contra Lico, que en su momento era de los vales alimentarios, que ahora volvieron, y que ya fue declarado inconstitucional por la Corte. Entonces, seguramente eso, cuando haya alguien que tenga no remunerativo y lo despida en base al remunerativo, en la justicia va a reclamar y decir: yo quiero que se aplique el fallo de la Corte Suprema del nombre Pérez contra Lico. Por supuesto que ese fallo fue dictado en el año 2004 y ahora estamos en 2025 y ya cambió totalmente la Corte, y quizás la Corte cambie el sistema, no lo sabemos. ¿Sí? Bueno, pero acá tenemos ley 19.032 PAMI 3%, aporte sindical en este caso 3%, seguro de vida y desempeño tienen por convenio un porcentaje que es del 1%, y tenemos jubilación el 11% y obra social el 3%. ¿Sí? Y hay un aporte mutual también del 1%. Todo eso que aparecen restando son aportes, son descuentos que se hacen al trabajador. Por lo tanto, en este caso, 1.500.000 de remunerativo, 180.000 de no remunerativo, y las deducciones de 348.000 y el neto de 1.413.000. En este caso en particular, ¿qué va a pasar? El día de mañana, ¿qué va a pasar? Yo acá, o arriba, o acá abajo, tengo que poner por fuera del concepto que se pagan al trabajador, tengo que decir contribuciones, y más o menos va a decir AFT, en el caso de los trabajadores, en este caso creo que tienen un 2,5, por ahí depende de la actividad. Tengo que decir, bueno, según la remuneración esta, más el no remunerativo, porque la AFT también se va a recurrir sobre el no remunerativo, he gastado de contribuciones, no sé, 100.000 pesos. Construcciones de obra social, 6%, yo lo pongo sobre el remunerativo y también el no remunerativo. Y construcciones de seguridad social, eso solo sobre el remunerativo, y también tengo que indicar. O sea que en un nuevo recibo sueldo tengo que explicar cuánto es el costo real laboral. Y esto tiene una cierta lógica. Por eso ahora, a partir de ahora, el recibo deberá mostrar cuánto paga el empleador en concepto de construcciones, como así también por trabajador. Para mí, bueno, miren, veamos el texto de la norma. ¿Dónde estaba? Acá, contribución. Acá. Este es el artículo 140, inciso J, que adicionalmente se incluyen las contribuciones, concepto abordado por la disposición legal con la concreta determinación de importe relativo a cada trabajador. Para mí, yo lo que haría es detallarlo, ¿sí? Uno por uno, cuánto cuesta la AFT, cuánto de obra social, cuánto de jubilación. Ahí vieron que, por ejemplo, en el 18% de la contribución patronal hay una parte que para el Fondo Nacional de Empleo, capacitación familiar, etc. Bueno, finalmente, antes que me olvide, en el material hay un cuadro comparativo que espero que se actualice dentro de poco, que lo hizo esta persona que se llama Juan Formaro, que tiene esta particularidad, para que ustedes vean qué es lo que ha cambiado en el texto anterior y el texto actual. ¿Sí? Este estaba hecho en base al proyecto, pero solo habla de la reforma a la ley de contrato de trabajo y le sirve para entender. Por ejemplo, en el artículo 21, antes decía que una de las fuentes, ¿sí?, de aplicación era el uso y costumbre. En el artículo nuevo 21 ya no está. Después, vamos más abajo, el recibo de sueldo o las contribuciones que dijimos recién.
¿sí? El título cuál era, 144. acá, 140, ¿sí? Entonces acá, en el 140, todo eso sigue estando, salvo algunas palabras en negrita que se agregaron, y el que está tachado, por ejemplo, dice, ya no hace falta que se meta por duplicado el recibo. ¿Por qué? Porque, ¿para qué quiero tener yo la firma del recibo del trabajador si lo voy a transferir por bancario? Entonces, no me hace falta, entonces, hay una hoja, la mitad de la hoja. Y después, lugar y fecha en que le da su poder corresponde a ser efectivo de la promoción del trabajador también, o sea que antes se ponía San Fernando de Catamarca, y tanto, no hace falta. Y finalmente, lo que se agregó es el H, ¿sí? En el caso del artículo 129, el tema de firma digital, ¿sí? El tema de la fecha de ingreso a actividad reconocida, que antes no estaba, antes estaba solamente la fecha de ingreso, y esto de las construcciones que lo vimos recién. Bueno, gente, yo creo que con eso tenemos un rápido pantallazo. Recuerden que está el mail ahí, ¿sí? Para que ustedes me hagan consultas totalmente gratuitas por 15 días. Me dicen que escribieron acá o bien me buscan en el Facebook. Mi nombre es Marcos David Cor y me buscan ahí. Hay varios con los cuales hablamos. No hay ningún problema. Si no me siguen en las redes sociales, yo tengo Instagram, YouTube, Facebook, etc. Gracias. Saludos a la gente de la Comisión de Gracias.